Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos estudiantes de la Universidad del Atlántico, de quinto semestre de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Y hoy te vamos a hablar acerca de los textos expositivos, sus características, su estructura, sus técnicas explicativas y su silueta textual. Comencemos. Hola, hoy les vengo a hablar acerca de lo que son los textos expositivos. Estos también son conocidos como textos explicativos y como mi compañera recién lo venía diciendo, estos están dotados por unas características, contienen unas estructuras, unas técnicas explicativas y unas siluetas textuales. Estos son muy importantes dentro del ámbito académico y son muy recomendados en él. Y como su nombre lo indica, están fuertemente vinculados a los aspectos de la exposición. Y su principal objetivo es el de comunicar. Comunicar una información de forma organizada, bien estructurada, precisa y sobre todo objetiva. Es decir, si bien el autor está planteando sus conceptos, está dando sus conocimientos en ese escrito, él no va a interponer su punto de vista o no va a plantear lo que piensa o siente acerca del tema abordado. Este tipo de textos se centra en la síntesis y en el análisis de los ejes relacionados con los conceptos. De manera que, si por ejemplo yo voy a hablar acerca de la contaminación, yo voy a dar definiciones y conceptos acerca de lo que es esta y de los otros temas que yo esté abordando dentro del mismo escrito. Si tendríamos que darle una mirada o lo que busca principalmente este tipo de textos es el de comunicar claramente, comunicar información, pero que de manera que ayude en el proceso cognitivo del lector. Si yo soy el lector y estoy realizando, valga la redundancia, la acción de lectura, lo que busco con esos textos expositivos es nutrirme. Si ese conocimiento, si esas ideas, esas teorías que había planteado el autor, yo no las conocía, pues me estoy nutriendo de nuevos conocimientos. Y si ya las conocía, es hacer básicamente una retroalimentación y reforzar mis conocimientos. Ahora les voy a dar un ejemplo de un texto expositivo que explica muy bien lo que les venía diciendo anteriormente. El Big Bang. Según la teoría del Big Bang o gran explosión, al principio toda la materia y toda la energía estaba concentrada en un punto. La materia estaba formada por partículas elementales, protones, electrones, con una gran cantidad de energía. Tras la gran explosión, las partículas se unieron para formar átomos. Así, el universo comenzó a hacerse cada vez más grande. Poco a poco se fue produciendo el enfriamiento del universo, que al principio estaba a una gran temperatura. Se piensa que este proceso de enfriamiento continúa aún en la actualidad. Como podemos ver, este texto ejemplifica lo que son los textos expositivos o explicativos, dado que el autor plantea conceptos y definiciones acerca de lo que es el Big Bang, la teoría del Big Bang en este caso. Además lo hace de una forma clara, precisa y bien organizada, para que el lector lo pueda entender. Además, vemos que él no está planteando su punto de vista, no está interponiendo lo que piensa o siente acerca de esta teoría, de que si él cree en esta o no cree en esta. Y lo está haciendo de una forma objetiva, que es lo que busca principalmente los textos expositivos. Características del texto expositivo. El texto expositivo requiere un conocimiento global y específico del tema que se quiere presentar. Por esta razón se caracteriza por informar a los lectores. Los textos expositivos buscan informar al lector o al receptor y se caracteriza por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés, de manera que el lector los comprenda con objetividad sin persuadir ni apelar sus emociones. Para que esto ocurra de forma eficiente, el texto debe estar escrito de forma clara y precisa. Objetividad. El texto expositivo suele ser objetivo, ya que por lo general no presenta opiniones del escritor. Por ejemplo, en un texto expositivo que se planee escribir, se puede incluir esta frase: la materia es el principal componente de todos los cuerpos y es susceptible a sufrir cambios. Puede tener toda clase de formas y cuenta con unas propiedades físicas que se pueden percibir mediante los sentidos. Como vemos, esta expresión no demuestra una opinión subjetiva del tema,
sino que por el contrario muestra una información general y objetiva, tal como se presenta en este ítem de las características de un texto de este tipo. Establece una relación desigual entre el emisor y el receptor. Dentro de los textos expositivos, quien escribe tiene conocimientos que el receptor o el lector desconoce. El deber del emisor es instruir al receptor sobre un tema determinado. Por lo tanto, se trata de una relación desigual, ya que el receptor ignora una información que el emisor sí conoce. Y como última característica, encontramos que utiliza un lenguaje y una estructura que varía dependiendo del público. La estructura de los textos expositivos no es rigurosa. Esto sucede porque la misma dependerá del público al cual está dirigida la información. Ocurre de forma similar con el lenguaje, ya que este puede variar de acuerdo al tipo de lector. Para este ejemplo, tenemos fragmentos tomados de dos textos expositivos dirigidos a diferentes públicos. En el número 1 tenemos que las sílabas son un conjunto de sonidos que se pueden pronunciar en un solo golpe de voz. En cambio, si esta información se presentara a un público más adulto, podríamos utilizar el ejemplo número 2. Una sílaba es una división fonológica que se produce entre la salida del aire y la emisión de la voz. Como se puede apreciar en estos ejemplos, la información dirigida a un público infantil cuenta con un lenguaje más sencillo, mientras que el contenido dirigido a un público adulto resulta un poco más complejo. En cuanto a su estructura, el texto expositivo es un esquema prototípico que está formado por 3 elementos: una introducción, un desarrollo y una conclusión, así como podemos verlo ilustrado en el esquema que tenemos en pantalla. Como lo mencioné con anterioridad, el texto expositivo consta primeramente de una introducción. La introducción es el primer acercamiento del lector con el texto, por ende esta debe brindarle una pequeña explicación acerca de lo que se va a encontrar en las siguientes líneas o en las siguientes páginas. Esto se hace con el fin de poner en contexto a los lectores y debe hacerse también de manera llamativa para que estos se sientan motivados a continuar con la lectura. Asimismo, encontramos el desarrollo, la parte más extensa y más importante del texto expositivo, debido a que aquí se plantea no únicamente la explicación como tal del tema, sino también una problemática y una respuesta. Todo esto con el apoyo de unos subtipos que lo que hacen es organizar la información de una mejor manera. A continuación voy a estar hablando un poco acerca de cada uno de ellos. Inicialmente encontramos la definición y la descripción. La definición se relaciona con ideas como concepto, ley, teorema, etc. Y la descripción, por su parte, proporciona conocimientos de un objeto o de un fenómeno, como la estructura, el procedimiento, fases o funciones. Luego tenemos la enumeración. Este tipo de estructura facilita la elaboración de esquemas mentales debido a que la enumeración organiza las categorías y los conceptos, lo que facilita la comprensión ya que las operaciones mentales realizadas no requieren de gran esfuerzo. Asimismo tenemos la comparación, que permite generar un paralelo no solo identificando las diferencias, sino también las semejanzas. El subtipo problema-solución, que ya implica procesos de razonamiento más arduos. Se entiende el problema como una dificultad que supone una investigación rigurosa y a su vez exige la búsqueda de particularidades del fenómeno para plantear una posible solución o varias soluciones. Por otro lado, tenemos pregunta-respuesta, que supone la necesidad de conocer sobre un concepto inmediato y esto pues conlleva a una respectiva explicación. También encontramos el subtipo causa-consecuencia, que consiste en presentar un hecho o un acontecimiento explicando las causas que lo producen y sus consecuencias. Y por último, la ilustración. En cuanto a la ilustración, realmente es información que ya se ha visto previamente en el texto. Sin embargo, ahora se presenta de una manera un poco más dinámica, ya con tablas, con ilustraciones, con dibujos, con planos, etc. Para finalizar con la estructura tenemos la conclusión. La conclusión lo que hace es sintetizar las ideas importantes para que el lector refresque la memoria y pueda retener esos puntos clave una vez finalice la lectura del texto.
Ahora voy a mostrarles un pequeño ejemplo donde podemos evidenciar la estructura base de un texto expositivo. El tema es los medios de información. Como podemos ver, el primer párrafo corresponde a la introducción. Aquí nos hacen mención del tema que se va a abordar, es decir, los medios en la actualidad. Así lo vemos resaltado con el color azul claro. Un segundo, tercer y cuarto párrafo abarca el desarrollo. Se amplía el tema, se dan características, como vemos la oración resaltada con el color azul oscuro, y también se plantea un problema que en este caso corresponde a cómo el poder político utiliza estos medios para su beneficio, señalado con el color verde. Y por último tenemos el párrafo de conclusión que recapitula de forma breve lo expuesto anteriormente en el texto. Técnicas explicativas y siluetas textuales. Como buen lector y escritor ya conoces el propósito comunicativo de cada texto, de modo que aquí te vamos a enseñar las técnicas o estrategias que debes aplicar adecuadamente para construir tu texto. De esto te va a permitir identificarlo y aplicarlo cuando lo amerites. En primera instancia tenemos la reformulación. Es una especie de paráfrasis la cual te va a permitir amplificar con otras palabras un concepto que consideres complejo para tu lector. Esto le va a permitir una fácil comprensión. Los marcadores textuales son la clave para la aplicación de esta técnica. Estos marcadores textuales serían, es decir, esto es, a saber, dicho en otras palabras. Un ejemplo que evidencia esta técnica es: un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad, esto es, una infección en un lugar específico en un momento determinado. De esta manera, el marcador, esto es, clarifica lo que es un brote epidémico con palabras más generales y sencillas para que tenga una buena comprensión el lector. Este mismo puede ser reemplazado por cualquier marcador textual visto en la pantalla. Como segunda técnica tenemos cómo abordar las definiciones expuestas. Estas pueden ir acompañadas de expresiones verbales como se refiere a, se define como, se comprende o se llama. Este ejemplo es: la inflación se define como un proceso de elevación continuada de los precios, o lo que es lo mismo, un descenso continuado del valor de dinero. La expresión verbal se define como reemplaza un es, lo cual en ciertas ocasiones hace un texto vago y redundante. Sea tanto textual como oralmente, ejemplificar lo presentado, dado que así le estás dando una visión general a concreto a tu público o lector. De modo que es aquí donde tú debes evidenciar ejemplos reales o de tu experiencia. El COVID-19 ha traído consigo renovaciones en el comercio y en la educación. Por ejemplo, la empresa Crescent Waffles optó que sus trabajadoras en Bogotá sean las encargadas de hacer los domicilios de sus propios pedidos en moto. Asimismo, se ven otros comercios que optaron por cerrar sus lugares físicos y solo compartir sus productos online. Se puede inferir que este es un texto donde está dando a conocer la pandemia actual del mundo, donde hace énfasis en Bogotá, específicamente del comercio y educación, ejemplificando con las medidas tomadas por algunos comercios como respuesta al virus. De igual manera, debes de basarte con citas de autoridad, de modo que tu exposición tenga una legitimidad porque tienes ideas que coinciden con expertos o organizaciones reconocidas en el tema. Un ejemplo de técnica es, tal como lo dice la OMS, fumar es perjudicial para la salud porque 5 de cada 10 fumadores mueren de cáncer del pulmón. Aquí se puede deducir que la posición del autor es una exposición contra el tabaco, por lo que se apoya con la autoridad legítima de la Organización Mundial de Salud, acompañado de su respectiva cifra. Siguiendo tu texto expositivo, puedes contener analogías, de manera que estas permiten al autor relacionar el concepto abordado o expuesto con conceptos de otros campos. Lingüísticamente se le conoce como comparaciones o metáforas. Teniendo linealidad con el ejemplo anterior, tenemos: usted no tomaría una cucharada de arsénico cada día. No comprendo por qué sigue fumando. Ambas cosas pueden matarlo. Esta analogía permite comprender al lector que fumar es proporcional a tomarse una cucharada de arsénico. Ambas cosas lo llevan a un fin, la muerte. Por otro lado, así como cada texto tiene una finalidad, un principio comunicativo, lo mismo sucede con su silueta, dado que no todas se estructuran de la misma manera, debido
que si tú visualizas un texto te das cuenta de la forma textual de cómo está escrito. Aquí te das una idea previa de cuál es el texto que está al frente tuyo por su orden lógico. Por ejemplo, cuando nos piden elaborar una carta, ya conocemos que debe iniciar por la fecha y el lugar, seguidamente de un destinatario con su respectivo saludo, cuerpo, despedidas y firma. Asimismo, ocurre con los expositivos. Un modelo recurrente son las noticias que nos rodean, pues ellas se encuentran estructuradas por un título y un desarrollo que informa qué ocurre, dónde sucede, cuándo sucede, cómo sucede y el porqué de ello, acompañado siempre de una imagen alusiva a esta. Otro modelo son los libros de texto o artículos de divulgación donde se emplea un lenguaje técnico y científico, donde su léxico debe ser preciso y directo, generando un interés con sus respectivas ejemplificaciones, sin olvidar que debe estar estructurado por un título, la introducción, el desarrollo y su respectivo cierre. Finalmente, cada texto tiene su propia esencia e identidad, en donde la del texto expositivo es ser representativa, es dar cuenta de la realidad empleando una buena técnica, estructura y características, para que pueda ser difundida en diferentes campos de conocimiento, como lo son los textos científicos o artículos periodísticos. Nosotros, como estudiantes de universidad, debemos estar claros y precisos en todos los ítems vistos a lo largo de este video, para poder elaborar nuestros escritos, nuestras exposiciones, nuestros informes de lectura de la mejor manera, empleando orden discursivo, orden textual y siempre ejemplificando con citas de autoridad, datos y cifras para mejorar nuestras ideas y exposición. Muchísimas gracias. ¿Creías que el video había finalizado? Pues no. A continuación te voy a dar algunos tips para que puedas escribir un buen texto expositivo. Estas actividades o etapas que te menciono las plantea Didactes, pero tú las puedes modificar a tu conveniencia o a tu necesidad. En la primera tenemos el acceso al conocimiento e invención. En esta etapa se deben identificar los saberes previos y las experiencias académicas y cotidianas sobre la construcción de textos expositivos y la diferencia que existe entre este tipo de texto y otros. En nuestro segundo tips encontramos la planificación. En esta etapa se representa esquemáticamente el contenido semántico del texto que vamos a escribir. Los esquemas nos facilitan almacenar la información básica, recuperarla en el momento en el que escribimos y garantizar la coherencia y consecuentemente la comprensión y la producción textual. Se trata de seguir el esquema evitando la rigidez y considerando factores como el interlocutor, la intención, los propósitos, en general la situación del texto. Tercero, la textualización o la redacción. Es aquí donde se produce el primer borrador, destacando la estructura con las ideas planteadas en la fase anterior. Puedes buscar apoyo en libros académicos, en diccionarios, en revistas o en otras fuentes de información. Cuarto, revisión, reescritura, edición y exposición al público. Se produce el texto definitivo. Este es el momento decisivo, donde tienes la oportunidad de revisar tu texto por última vez y corregir, en caso de que sea necesario, algunos errores, antes de presentarlo al público. Esperamos que el video haya sido de tu agrado y todo lo que aquí te hemos explicado lo puedas poner en práctica. Nos vemos en un próximo video.